El día de hoy estudiaremos la lectura del libro de Job en el capítulo 38, versículos 1, 8 al 11. En esta lectura encontramos a Dios hablando directamente a Job, después de que Job se atreviera a cuestionar la justicia divina. Job era un hombre justo, cumplía la voluntad de Dios y obraba el bien ante Dios y ante sus paisanos. Job tenía muchas riquezas, una linda familia y contaba con el respeto y la admiración de sus vecinos. Por ese tiempo, se creía que si a una persona le iba bien en esta vida, era porque obraba bien y Dios lo bendecía mucho. Si por el contrario a un hombre le iba mal, era porque había pecado, y en consecuencia Dios lo había abandonado. Así que, de acuerdo con esta mentalidad, si Job tenía muchos bienes y una linda familia, era porque Job cumplía la voluntad de Dios. Según esta forma de pensar, Dios no podría abandonar a una persona justa que lo sirviera y que obrara el bien. Hasta aquí todo tiene sentido. El problema comienza cuando Job, aun siendo un hombre justo, empieza a perderlo todo. Primero sus bienes materiales y después a sus hijos. Le salen unas llagas en todo su cuerpo. Job ya no tiene nada, ni siquiera la salud. Solamente su esposa está con él. Pero aún ella no soporta más y le dice a Job que reniegue de Dios y que muera en paz para que ya no siga sufriendo. Imaginemos lo impactante que fue todo esto para los vecinos y amigos de Job. Job, que era una persona admirable y respetada por su justo proceder, ahora le están cayendo todas estas maldiciones de lo alto. Era fácil para ellos llegar a la conclusión de que el responsable de todo esto era el mismo Job, ya que Dios no podía haber abandonado a un hombre fiel y justo como lo había sido Job hasta ese momento. Al ver a Job en esta miseria, unos amigos, bien intencionados, se le acercan para ayudarle. En su afán de ayudar a Job a salir de sus desgracias, ellos se le acercan y le piden que reconozca su pecado, porque si no lo hace, estaría diciendo que Dios, en vez de bendecir a sus amigos, los abandona y los maldice, lo cual es repugnante para todo aquel que cree en un Dios fiel, justo y misericordioso, como el Dios de Israel. Job, al igual que sus amigos, creía que si le pasaban males a un hombre, era a consecuencia de sus pecados o de alguno de sus padres. Pero Job es un hombre fiel que nunca había ofendido a Dios y aún así le ha pasado lo peor. Job, sabiéndose justo, cuestiona a Dios por su fidelidad. ¿Cómo es posible que siendo un hombre fiel, quien siempre había actuado con justicia, Dios permita que le pasen estas cosas? Y a otros que no son fieles y son hasta malvados. No solamente no les pasan tantas cosas malas, sino que les va mejor que a muchos que obran el bien y la justicia. Job está confundido y decepcionado de Dios. Él no entiende por qué le está pasando todo esto. En su lugar, otro renegaría de Dios y pediría la muerte, tal como se lo decía su esposa. Pero Job, en vez de renegar de Dios, lo que hace es que lo confronta y le hace saber su malestar y su decepción. Job le expresa a Dios lo injusto que ha sido él y pide a Dios una explicación. ¿Cómo es posible que Dios lo haya abandonado si él no ha hecho nada malo? Tras las quejas y quejas de Job, Dios le responde desde la tormenta.
Así dice el Señor. Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que notar en esta respuesta de Dios es que Dios le habla a Job desde la tormenta. O sea, que Dios le habla al ser humano desde sus problemas, desde sus angustias y pesares. El Dios de Israel no es un Dios ajeno a la miseria humana. Dios conoce y entiende el dolor y el pesar en el corazón de cada persona. Pero aunque Dios entiende lo que está pasando y siempre quiere el bien para sus hijos, Dios no le da un discurso de consuelo a Job, ni siquiera le da una gran explicación que responda a sus preguntas. Como vemos, las preguntas y quejas de Job están bien fundamentadas, pero Dios no parece estar tan interesado en responder este tipo de preguntas, ni siquiera en consolarlo. Más bien, Dios quiere aprovechar esta situación para llevar a Job a un entendimiento más profundo de su existencia. Job, así como todo hombre, necesita reconocer que él no es capaz de entender la grandeza de Dios y por lo tanto no puede entender el proceder de Dios. El hombre, por su condición limitada en la vida, no puede tener una visión infinita y completa del mundo o de la vida. ¿Qué sabe el hombre de cómo se crearon las cosas al principio, ni qué había en la mente de Dios cuando se creó todo lo que existe? ¿O por qué Dios puso las leyes naturales como las dejó? ¿Por qué Dios hizo esto y no aquello? ¿Por qué no hizo Dios las cosas de otra manera? De acuerdo con esta respuesta de Dios, el hombre debe ser humilde y nunca debe desconfiar de la grandeza y la bondad de Dios, que siempre busca el bien para sus hijos en todo momento, aun cuando a nuestra vista las cosas parezcan no tener sentido. Con estas palabras, Dios de ninguna manera está desalentando al hombre en su búsqueda de respuestas. Lo único que el hombre debe de saber es que el ser humano es un ser limitado y por lo tanto no puede conocer todas las respuestas de la existencia. Hay cosas que simplemente escapan de la razón humana y solo las conoce Dios. Sería arrogante para un ser humano pretender que desde su pequeñez, desde su limitada existencia, él pueda entender los designios de Dios. Por eso, el apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 12, que nuestros conocimientos son ahora muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son. Según San Pablo, algún día, cuando estemos en el cielo cara a cara con Dios, tendremos una visión perfecta de la vida y entenderemos todo lo que aquí pasó y daremos gloria a Dios por todo. Y junto con los ángeles, arcángeles y toda la corte celestial, lo alabaremos por su amor y justicia por toda la eternidad, sabiendo que Dios siempre obra para bien de los que lo aman. Alabado sea el Señor.